tepa ko arapaña mungeta sepenendive paixapaña henoi algunos integrantes de la familia. Mamá papá hoy oga regepupe oga gua. Normalmente la familia tradicional, al menos aquí en Paraguay, se compone con la esposa, el esposo y los hijos. En mi caso, nosotros tenemos una hija en común con el señor Victorio Culler. Y la denominación en guaraní de la mujer, la esposa, es Tembireco. Se puede decir Hembireco de acuerdo a las formas, porque tengo entendido que Hembireco, Tembireco y Rembireco tienen 3 formas para la denominación. En este caso, Caray Victorio sería Mena. Mena. Shemena. Mena es una palabra uniforme, o sea que no. Tembireco es una palabra triforme, que se dice de 3 formas de acuerdo al sujeto o a la persona que pronuncia la palabra. Por ejemplo, éramos Sherembireco. Cuando yo digo yo es mi esposa, Sherembireco, y uso Rembireco. Y cuando me voy a referir a otra persona, a la esposa de otra, a la esposa de otra persona, entonces digo Gembireco. Entonces sería la esposa de él. Y en caso de que sea tu esposa, o cuando voy a referirme a una persona a quien estoy tuteando, también digo Rembireco y uso un de, que es el pronombre para eso, de Rembireco. Y guapa. Por ejemplo, Hatembireco, a pesar de que guapa es una palabra en castellano. Creo. Tembireco es como la palabra en sí, como el sustantivo, que refiere a esposa. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, algunas personas le dicen al señor Victorio Nerembirecopona. Le dicen que su esposa es hermosa. Vamos a ponerle punto a mi favor. Nemena ombaapopona. Esa oración se traduciría al español: tu esposo trabaja bien. Sí. ¿Qué más podemos decir? En el caso de cuando ya es, digamos que mamá, se dice su, que también es un sustantivo. Y en el caso del papá es ru. Entonces ya pero ese no cambia. Vos no hay que conjugar, ¿verdad? Pero de acuerdo a es como un pronombre, pero es para decir directamente mamá o papá. Sí, pero ru también se puede decir tua. Y su, sin embargo, es una palabra que digamos que es una sola palabra para referir a la mamá. Entonces se dicen de su, she su, ñan de su, podés decir. Y cuando se trata de la hija, por ejemplo, cuando es una mujer, se dice Shemenbu, y ella es mi hija. Ara, Shemenbu era Ara. Mi hija se llama Ara. Pero si el hombre va a decir dice Sherayu. Sí. Y en guaraní, el varón y la mujer, cuando la mamá va a llamar a sus hijos, no cambia. Siempre es Shemenbu. Y cuando crecen más, puede decir Shemenbu Kariaú, Hashemenbu Kuña. Que significaría mi hijo jovencito o mi hija señorita. En cambio, los varones decimos Sherayu cuando nos referimos a la mujer. Y Sheraú cuando nos referimos al varón. Y eso aplica desde pequeños. Ya. En nuestro caso somos 3 nada más en la familia actualmente. Su, Tuba, Membu. O, en el caso de él, Rayu. Tayura. Queda claro esa parte. Si ella tuviese una hermana, Heindu es la palabra. O Reindu. De acuerdo, aplica también como la mujer, como la esposa. Es una palabra triforme también. Reindu. ¿Y el hermano? Y el hermano depende de si es mayor o si es menor. En el caso de la hermana es Reindu sin importar si sea mayor o sea menor. Sí. Pero en el caso del hermano generalmente se dice Sherikei cuando es mayor
y Sheribu cuando es menor. Son palabras que, o sea, son denominaciones netamente en guaraní. Sin embargo, tenemos que acotar que no siempre se habla un guaraní cerrado aquí en Paraguay. Se dice she hermano y no se dice shereindu. En muchos lugares se habla yopará. No se habla el guaraní tan cerrado, pero como la idea nuestra es compartir con ustedes las denominaciones en guaraní, nos quedamos con estas palabras, ¿verdad? Vamos a repetir un poco. ¿Cómo se le dice a la esposa? Tembirecó. El esposo, mena. La hija, si lo dice la mujer, es membu. Si lo dice el varón, es raju. Muy bien. Ajá, no, un japonés PM como arandú. Espero que les llegue bien esta información y si les gusta, como siempre, les pedimos que activen la campanita para que reciban las notificaciones. Hacerle chao a la gente ahora. Chao, chao, chao. Yeyeto Bayebu bebé. Chao.